Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la palabra de ustedes. Mas esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, para que nosotros podamos llegar a este punto, a este mensaje que es una advertencia, dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Pero antes de que lleguemos allá, tenemos que entrar en un contexto y recordar que este mensaje hace parte de un gran discurso que dio el Señor Jesucristo la noche que fue llevado preso. O sea, antes de morir, antes de partir, todo este discurso, lo que acabamos de leer, es solamente un fragmento de las cosas que él estaba diciendo. Para que nosotros entremos en contexto, porque venimos escuchando estos mensajes que tienen que ver con una serie de discursos que los teólogos han llamado el discurso en el aposento alto, porque es que esto se dio en el aposento alto y fue su último discurso, el discurso antes de partir. Entonces, para que entremos en contexto, tenemos que ir un poquito hacia atrás y recordar que Jesús ha hecho promesas y ha hecho ofertas. Antes de llegar a este punto en el que estamos hoy, Jesús nos ha dicho, por ejemplo, en el capítulo 14, si retrocedemos un capítulo, en el capítulo 14, Jesús ha dicho: crean en mí. Y ha dicho que si creen en Él, capítulo 14, versículo 11, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces dice Jesús: si ustedes creen, me creen a mí. No tanto que crean en mí, sino me creen a mí. O sea, creen lo que yo digo, creen que yo estoy en el Padre, creen que el Padre y yo somos uno. Ustedes harán obras más grandes que las que yo hago. La segunda cosa que nos dice es que lo amemos. Y cuando fuimos al capítulo 14, el versículo 15, dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. Dice: el que me ama guardará mi palabra, y el que me ama recibirá el Consolador. Él nos está haciendo toda una serie de ofertas. Luego en el capítulo 15, el versículo 5, dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces llevarán muchos frutos. Dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces Jesús ha dicho
que creamos en Él, porque todo el que cree en Él y todo el que le cree en Él puede hacer cosas tan grandes como las que hizo Él. El Señor Jesucristo dice que si le amamos, Él enviará el Consolador, el Espíritu Santo a nuestras vidas, o sea, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y finalmente dice que si permanecemos en Él y las palabras de Jesús permanecen en nuestro corazón, seremos personas fructíferas, personas que lleven mucho fruto. Y la conclusión de esto lo tenemos en el capítulo 15, porque una persona que puede alcanzar todas estas promesas de Dios, o sea, una persona que puede permanecer en Cristo, que puede creer en Cristo, que puede tener el testimonio de que a través de la oración y de una vida de fe y de confianza en su palabra, ha hecho cosas grandes y ha dado frutos para el Señor, nosotros encontramos que esa es una persona feliz, que esa es una persona realizada. El capítulo 15, el versículo 11, dice el Señor Jesucristo: todas estas cosas yo se las he hablado para que mi gozo esté en ustedes. El gozo de Jesús, mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea cumplido. La palabra cumplido significa que sea un gozo perfecto, que sea un gozo completo. Así que el resultado de creer en Jesús, de creerle a Jesús, de permanecer en Jesús y de amar a Jesús es una vida realizada, es una vida completa, es una vida de gozo, es una vida de plenitud y es una vida de un gozo que no puede ser destruido por ninguna circunstancia. Y a ese tipo de personas que permanecen en Jesús, que han creído a Jesús y que aman a Jesús y que por lo tanto tienen una vida de plenitud, tienen una vida de sentido, tienen una vida plena, tienen una vida de significado, a esas personas es a las que Jesús les está diciendo lo siguiente: si el mundo los aborrece. Si el mundo los aborrece. Pero ¿qué es el mundo? Exactamente a qué se refiere Jesús con el mundo, porque nosotros estamos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo y es más, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando hablamos de la palabra mundo, quizás esa palabra, según cada contexto, puede tener muchísimos significados. Pero en este contexto, cuando Jesús habla del mundo, está hablando de un mundo que tiene la capacidad de aborrecer, o sea, de odiar, y que tiene la capacidad de amar. El mundo aborrece, el mundo odia y el mundo ama. Y si el mundo odia y el mundo ama, entonces el Señor Jesús no está hablando aquí de cosas, sino de personas. De las personas que conforman el mundo, las personas que conforman el mundo. De eso es que está hablando Jesús, de personas. Las personas que viven en el mundo y conforme al mundo. El mundo es un sistema y es un sistema de pensamiento y es un sistema de ideologías y es un sistema de afectos y es un sistema de valoración. El mundo valora unas cosas y el mundo desprecia otras cosas. El mundo está gobernado por un sistema de pensamiento, está gobernado por ideologías, aunque nosotros creamos que no. Y todas esas ideologías están en las películas, están en las canciones, están en la publicidad, están en las propagandas, están en todas las reuniones que hacemos, están en todos los programas y en todas las series de televisión. El mundo es un sistema completo de pensamiento en el cual viven las personas. Pero el mundo es enemigo de Dios. Y el primer argumento que tiene el Señor Jesucristo, y el más contundente de todos, para que quede claro que el mundo aborrece a Dios, es que el mundo aborreció a Cristo. Si tú examinas el carácter, los rasgos, la personalidad, la conducta y las obras del Señor Jesucristo, entenderás que no hay ninguna razón para odiarlo.
en Él, en la persona de Jesús, no hay ninguna razón para odiarlo. No existe ningún motivo para que tú aborrezcas la persona de Jesucristo. Para que cuando te hablen de Jesús tú sientas rechazo. No existe ninguna causa en Él. Las causas por las cuales el mundo aborrece al Señor Jesucristo están en el corazón de cada ser humano, en el corazón del mundo, en los corazones de la gente del mundo. Y por eso el Señor Jesucristo dice: en esto consiste la condenación del mundo, en que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Pero el mundo quedó condenado. Escucha, el mundo está bajo condenación. ¿Por qué? Porque la luz del mundo, que es Jesucristo, vino al mundo y los hombres rechazaron la luz porque aborrecieron la luz, porque amaban las obras que ellos hacen en las tinieblas. Y la razón por la que te cuesta venir a una iglesia, pero no te cuesta ir a un bar, es exactamente por eso. La razón por la cual podemos permanecer despiertos ante un partido de fútbol, ante una película o ante cualquier otra cosa, pero nos dormimos en 45 minutos donde se expone la palabra de Dios, es porque dentro del corazón humano hay amor por el pecado, hay amor por las tinieblas. Y cuando Cristo vino aquí a la tierra y lo crucificaron y lo rechazaron y lo vituperaron, el mundo se condenó. Cuando Pilatos pronunció el veredicto que hace Pilatos, después de que pasó por Anás, Caifás y Herodes, el veredicto que hace Pilatos acerca de la persona del Señor Jesucristo es: yo no encuentro ningún mal en Él. Por eso yo me voy a lavar las manos de la sangre de este hombre inocente. De tal manera que al ser Jesucristo crucificado, todo el mundo que Él había venido a salvar, quedó condenado. Y eso es tan claro porque la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. El mundo que está sin Cristo está condenado. ¿Condenado por qué? Porque escogió la tiniebla de su pecado a la luz de su misericordia, de su perdón y de su redención. Ahora, continuamos. El mundo no solamente aborreció a Cristo. Jesús dice aquí en su palabra que el que lo aborrece a Él, dice en Juan 15, 23, dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El mundo aborreció a Cristo y al aborrecer a Cristo, aborreció a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo está abandonado. Escuche bien, abandonado por Dios. Óyeme lo que te estoy diciendo. Yo sé que lo que estoy diciendo presenta unas barreras religiosas y de prejuicios en cada mente y en cada corazón. Lo que yo te estoy diciendo es lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. No son pensamientos míos, por eso hay que ir a la Escritura y mirar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios abandonó al mundo. Dios lo abandonó. Mire, el mundo o en los hombres, vamos a hablar de los hombres, y cuando decimos los hombres, están incluidos los hombres y las mujeres. No hay que decir hombres y mujeres. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿A quién? Al hombre. Y luego añade, varón y hembra los creó. Y no hay más. Eso que dice ahí en Génesis son los fundamentos del mundo, los fundamentos de la existencia humana.
los fundamentos del ser humano. Eso que te acabo de decir, que dice la Escritura, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y los creó varón y hembra, tienen que ser el fundamento, el estrato de tu identidad. Número 1, eres una criatura hecha a imagen de Dios. Y número 2, o eres hombre o eres mujer. Y eso no va a cambiar. Esa es una verdad objetiva y es el fundamento de la existencia humana. Así comienza la Escritura. Así comienza la Biblia. Así comienza la luz cuando entra en la vida de una persona. Yo no sé cuántos aquí se han leído la Biblia completa, porque hay mucha flojera, mucha pereza. Pero nosotros aquí acostumbramos a leernos la Biblia completa una vez al año. Con media hora todos los días usted se lee la Biblia completa. Y lo primero que dice la Escritura es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y la primera experiencia que tienes que tener cuando la palabra de Dios llega a tu vida es que se tienen que ir las tinieblas y se tiene que llenar el vacío. El vacío se tiene que llevar y las tinieblas se tienen que ir. ¿Por qué? Por la luz de la palabra. Porque la Biblia dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Sin la palabra de Dios no hay luz, hay tinieblas. Hay tinieblas. Entonces el mundo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece la palabra de Dios. El mundo aborrece la palabra de Dios. Y les decía que el mundo está abandonado por Dios. Y eso lo dice claramente el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Vamos un momentico a un capítulo de Romanos que debiéramos todos aprender de memoria y que también es el fundamento para comprender lo que está pasando en este tiempo. Yo quiero que tú pienses, yo no sé mucho de fechas, año 63 después de Cristo, aproximadamente. Año 63 o 66 después de Cristo, el apóstol Pablo piensa en todos los años en los que tienes que transportarte al pasado y encontrar al apóstol Pablo escribiendo una carta. Año 63 o 66, eso no importa, eso hace mucho tiempo. El apóstol Pablo escribió lo que vamos a leer. El retrato de la sociedad corrupta y depravada en la cual estamos viviendo tú y yo ahora. Y dime si eso no es un argumento claro, contundente y sólido para entender que este libro es la única verdad confiable que queda en la humanidad. El libro. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en aquel tiempo. No puedo leer todo, me encantaría porque de verdad que es un capítulo fascinante. Romanos capítulo 1, no sé de dónde comenzar a leer. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 23. Romanos 1, 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren. Nada más con ese versículo. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza primero de hombres, estatuas de hombres, pero luego se fueron degradando y terminaron adorando las aves, los cuadrúpedos y los reptiles. Y busque la historia de las religiones. Usted sabe que aquí hay gente en el mundo, sobre todo aquí en el mundo latinoamericano, que es un mundo supremamente bendecido con una revelación bíblica. Se van para allá, para la India, donde adoran las moscas, adoran las vacas, adoran dioses que tienen cabeza de burro y cuerpo de gente, adoran todas esas cosas y van y quedan extasiados con toda esa locura. Y van para que los ore un hombre ahí, que la mayoría de esos son unos enfermos depravados, desechando una revelación tan clara y tan gloriosa como la revelación del amor de Dios en la persona de Jesucristo, que vino a hacer milagros, que vino a hacer prodigios, que vino a hacer portentos, que murió y que resucitó. Prefieren ir allá a ver las vacas sagradas de la India. Eso es grave, hermanos.
Eso es grave. Prefieren consultar el horóscopo para ver si Venus está en conjunción con Marte, porque así le va a ir bien en los negocios. Y mejor no sigo con todas las estupideces que hay, pero lo que yo iba a decir, que no lo pude decir, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted sabe que el problema ahora de la comunidad LGBT, todo lo demás JK, está agravándose porque ahora salió un grupo que no es transgénero, sino transespecie. Y ustedes se ríen, quisiéramos que fuera un chiste. Pero hay una cantidad de perros. Mira, hay un hombre que se cree perro en Canadá. Hay una mujer que se cree cebra. Y tienen una argumentación acerca de que ella es una cebra y no la dejan irse a vivir en el zoológico con las cebras porque esa es una discriminación por las construcciones arbitrarias de género que ha hecho la humanidad. No respetan su identidad de cebra. Y hay un muchacho que se hizo una cirugía y yo no sé quién está más loco, si el muchacho o los médicos que le hicieron la cirugía, y le han implantado unas aletas en la cabeza y tiene 2 aletas implantadas en la cabeza porque él también es transespecie. Y esto no es un chiste, esto está pasando. Entrevistan a 8 mujeres y les preguntan qué es una mujer y ninguna contesta, no se sabe. No, eso es una construcción, yo no puedo contestar. Yo no puedo contestar qué es una mujer. Ese es el mundo en el que nos tocó vivir, pero ese mundo fue retratado por la palabra de Dios hace siglos de siglos, del Dios que todo lo sabe, del Dios que todo lo ve. Y dice, por lo cual también Dios lo entregó. Y aquí hay 3 entregas. Cuando dice entregó, imagínense una madre, voy a poner un ejemplo, una madre que tiene un hijo que es un delincuente, que es asesino, que es drogadicto, que es un peligro para la sociedad. Y ella ha tratado con todos los psicólogos, psiquiatras, pastores, profetas, gurús, obispos, y el pelado es un peligro. Y llega un momento en que ella dice, ¿sabe qué? Yo lo entrego a las autoridades, que vayan y hagan con él lo que quieran. Eso es lo que significa aquí cuando dice que Dios, así como profanaron el nombre de Dios, así como no tuvieron en cuenta a Dios, también Dios ha entregado este mundo. Versículo 24, lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sigo leyendo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó, segunda entrega. La primera entrega fue que los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. O sea, Dios es el que ha abandonado al hombre y Dios al abandonar al hombre, el hombre se convierte solamente en un ser depravado, controlado solamente por sus inclinaciones sexuales. La segunda entrega, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Comenzaron corrompiéndose los hombres y terminaron corrompidas las mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entregados a la concupiscencia y entregados a las pasiones, y esa es la generación que tenemos hoy en día. Pero eso no fue
la última entrega, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es una mente reprobada? ¿Qué es algo que está reprobado? Cuando a ti te dicen reprobaste, te están diciendo perdiste el examen. Una mente reprobada es una mente que fue probada y no pasó el examen. Una mente reprobada es una mente que no se puede arreglar. Por favor, entiendan, porque este es el momento en el que vivimos y en el que esta verdad está gobernando el mundo, está gobernando el universo. Todo ser humano está bajo una mente reprobada por Dios, una mente que piensa totalmente diferente a Dios. Mira cómo hacen la descripción de esta mente. Y a nosotros nos parece que es normal, pero yo quiero que tú revises tu mente y que tú cojas un bolígrafo y si encuentras que hay alguna coincidencia en las características de esta mente, tengas mucho temor de Dios, porque el que es así tiene una mente que ha sido reprobada por Dios. Dice que una mente reprobada por Dios está atestada de injusticia. Versículo 29. Está atestada de injusticia. Está atestada de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuración, detractores. Son aborrecedores de Dios. Son injuriosos, son soberbios, son altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Característica de una mente reprobada por Dios, la mente que desobedece al Padre. Necios. ¿Cómo me voy a hacer una cirugía para ponerme unas aletas porque yo me creo delfín? Ok, se trastornó. ¿Qué clínica? ¿Cuál es el director de esa clínica? ¿Cuál es el médico? ¿Cuáles son los cirujanos? ¿Cuáles son los anestesiólogos? ¿Cuántos médicos hay aquí que si te llaman para decirte, ¿sabes qué? Ahí hay un muchacho muy lindo él, pero él se cree delfín y se le ha metido en la cabeza que tiene que ponerse unas aletas aquí. ¿Está dispuesto a pagar lo que sea por la cirugía? Ay, sí, nos reímos del pelado. No, yo no me río del pelado. Yo me río del equipo de médicos que hicieron eso. Todos tienen una mente reprobada. Todos tienen una mente reprobada. Si nos sentamos en esta mañana a hablar de toda la depravación que nos rodea, de toda la depravación que nos rodea, cogen a un hombre, lo disfrazan de mujer, o el hombre se cree mujer, se disfraza de mujer, los famosos drag queen, y los llevan a una escuela para que él instruya a los niños en su perversidad. Y uno dice, qué horror, la escuela. Son todos, hermanos. La escuela, los padres de los niños. Hicieron un experimento hace poco y llevaron a 4 o 5 personas mujeres que se creen hombres y se mutilaron los senos. Hombres que se creen mujeres y se mutilaron el miembro. Y se desnudaron frente a unos niños. Si usted cree que yo estoy inventando a la salida de aquí, aquí hay varios hermanos que le pueden pasar el link para que usted lo vea. Se desnudaron y comenzaron a contarle a los niños que eso era algo normal. Mintiendo contra toda evidencia, porque todas las personas que han sido sometidas a una operación de cambio de género al día siguiente se quieren suicidar. Eso no lo han dicho y esa es la realidad. Y comenzaron a engañar a los niños diciéndole que si ellos se sentían así, tenían que tomar esa decisión. Porque una vez tomada la decisión, entonces la mujer que se mutiló los senos dice que cuando ella se vio sin senos, porque los senos eran lo que la atormentaban, porque ella se sentía un hombre. Y entonces ella empezó a sentir un estado de euforia porque estaba sin senos.
Le preguntan a los niños, ¿sabes qué es la euforia? Es una felicidad. Mentira, mentira, mentira. Estudie los casos de verdad. Infórmese con datos verdaderos. Tienen ideas suicidas todos los que han hecho eso. El mundo fue abandonado a una mente reprobada, abandonado a la concupiscencia. Y por eso a mí me da tanto dolor con los jóvenes. Gracias a Dios ya yo pasé el asunto de la juventud, de las hormonas, de todo ese cuento. Ya yo pasé por todo eso. Pero me da dolor los jóvenes que salen a la calle y se pone al lado una mujer casi desnuda, con senos artificiales y trasero artificial, sin ningún sentido de estética, ni de moral, ni de decencia. ¿Dónde está el pudor? Desapareció. ¿Sabe qué dice la Escritura de cómo se debe vestir la mujer? Les voy a decir, no dice que con pantalón ni con falda. Todo eso son esquemas religiosos. La Biblia sí dice que el vestido de la mujer debe estar determinado por dos cosas que debe tener ella dentro. Y si no la tiene, mire, no importa que se ponga pantalón, que se ponga falda, que se ponga lo que sea. Si no tiene esas dos cosas, siempre va a estar mal vestida. Las dos cosas que deben estar en el corazón de una mujer para que se vista bien y que su vestido sea agradable delante de Dios y que su vestido sea honroso y no deshonroso, son pudor y modestia. Pudor y modestia. ¿Y qué es el pudor? El pudor es la capacidad que tenemos de no exhibirnos, de considerar que mi cuerpo es santo y es sagrado y no puede ser el deleite de los ojos que andan por ahí. Pero ya no la tienen. No tienen pudor. Desapareció el pudor. Y toda mujer que no se quita la ropa, que no se agranda el trasero, que no se agranda los senos, que no se maquilla seductoramente, que no hace poses, guiada precisamente por las pasiones de su concupiscencia, esa mujer está fuera de foco. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Sacaron la Barbie. Desde que la sacaron, le dije, eso tiene un veneno. A mí no me comunique, tú eres fanática. No. Eso de la Barbie tiene un veneno. A mí eso no me gusta. Algo se están tramando con la muñequita. Y no estoy hablando de la muñequita. Yo le compré muñequitas de esas a mi hija. Yo no estoy hablando de la muñequita. Yo no estoy condenando. Es que la pastora dijo que todo el que le compró Barbie a sus hijas ya es del diablo. No. No, hermano, no es la muñequita. Es la ideología que te quieren meter a través de una muñequita. No son las cosas. Es cuando entra en tu mente la idea. Dicho y hecho, en todos los cines, en todos los teatros, gracias. En todos los teatros, en el estreno de la Barbie, estaba el stand de la Barbie y no precisamente una Barbie, sino un hombre disfrazado de Barbie. Un trans disfrazado, muy bien disfrazado de Barbie. Yo dije, eso es parte. No, eso fue un loco que se quiso disfrazar. No, eso es parte de la promoción. Vayan y vean el estreno de la Barbie en toda Europa. Es un programa para que, pues como es la Barbie, van a ir niños, van a ir niñas y entran y los saluda un homosexual. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Elemental. Esas cosas son elementales. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Un mundo que fue abandonado por Dios. Y como está abandonado por Dios, cada día se degrada más a sí mismo. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Dice, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Yo no sé, yo sí. Yo no sé los demás. Sabemos que somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir, yo no sé por qué los cristianos a veces
Se asustan de que les salió un espanto, de que hay una casa embrujada, de que no sé qué, pero no se asustan cuando ven un programa de Netflix donde el diablo les está metiendo la ideología y no se dan cuenta. No se asustan cuando escuchan unas canciones depravadas. No, de eso no se asustan. No se asustan de cuando el diablo moldea tu mente. No se asustan cuando el diablo moldea la mente de una mujer con ideología feminista para que aborrezca tener hijos, para que aborrezca respetar a su marido, para que aborrezca el rol de madre, para que aborrezca el rol de mujer. O las ideologías de los hombres que se tienen que poner camisa rosada para que no sean machistas. O sea, todo hombre que rechaza la camisa rosada es un machista. Entonces, vamos todos a vestir de rosadito y con florecitas. Y que ahora el hombre tiene que ser, no recuerdo la palabra, ya se me olvidó. Pero entonces, la Biblia dice amanerados. La Biblia no habla solamente del homosexualismo. No tengo tiempo para buscarlo, pero la Biblia dice ni los amanerados ni los que se echan con varones. No, porque es que hay unos que me dirán, no, le pasa es que él es delicadito, mira, él no tiene pelitos aquí. Y entonces como no tiene pelitos acá y le salen acá en la pierna, pues se los rasura. Ay, piernita rasurada. Y me dicen que no, que la del problema soy yo. Que la del problema soy yo. Uñitas pintadas. Uñitas pintadas. Venga y hágame el manicure, y uno encuentra un hombre que debe estar haciendo otra cosa, cambiándole la llanta al carro o haciendo otra cosa con las uñitas y pínteme las uñitas. Perdónenme, yo sé que aquí hay un poco hombres que se pintan las uñas y son hombres, yo no me estoy metiendo con eso, pero estoy hablando de que tiempos atrás usted se sentaba en un salón de belleza a que le pintaran las uñas de brillito. Hermano, a usted lo podían coger a puño en la puerta saliendo de ahí. No, pero ahora no. No, porque es que los hombres tienen que cambiar ese micromachismo. Después les explico qué es eso. Bueno, entonces, hermano, esto está horrible, hermano, pero ni para qué seguir hablando de eso. Bueno, hermanos, el mundo está bajo el maligno, pero lo mejor de todo, hermano, lo que yo quiero dejarte claro aquí, me va a tocar buscar el texto en 2 de Pedro. Lo mejor de todo es que, digamos lo más importante, no digamos lo mejor porque me van a juzgar mal. El mundo que está bajo el maligno, que aborrece a Cristo, que aborrece a Dios, que está entregado a su inmundicia, que está entregado a su concupiscencia, que está bajo el control del maligno, este mundo será destruido. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, todo ese esplendor, hermano. Toda la Barbie con sus carritos, sus muñecos y toda esa basura que trata de deslumbrar a esta generación será completamente quemada porque se ha levantado contra Dios y nadie puede levantarse contra Dios sin ser destruido por completo. Aquí dice que el mundo será destruido, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si el mundo es así, si el mundo es depravado, si el mundo es corrupto, si el mundo aborrece a Cristo, si el mundo aborrece a Dios, si el mundo está condenado, si el mundo fue entregado por Dios a una mente reprobada, ¿no te parece bueno que el mundo nos aborrezca? Si tú entiendes qué es el mundo, el hecho de que el mundo te aborrezca es el más grande de los elogios que puedas recibir. Que el mundo me rechace, que el mundo me vete, que el mundo me condene, es un placer. Es saber que yo no soy como ellos y que está claro que no lo soy. Que está claro que no lo soy. Eso a mí me parece glorioso.
Mas, sin embargo, puede que hayan personas que les dé temor la persecución. La palabra persecución, porque es que nosotros lo estamos pasando tan chévere, hermano. Lo estamos pasando tan rico. La persecución no ha empezado por acá, hermanitos, pero ahorita va a empezar. Ahorita va a empezar. Ya la están planeando. ¿Usted cree que dentro de 5 años yo voy a poder estar predicando esto así tan clarito? Por eso es que lo estoy predicando ahora, hermano. Por eso es que estoy aprovechando el tiempo. Porque yo no creo que en 5 años a mí me dejen predicar este sermón así con airecito acondicionado. ¿Quién sabe dónde lo predicaré? Escucha lo que te estoy diciendo. Escucha lo que te estoy diciendo. Viene un tiempo de persecución. Tú no conoces todavía la persecución. La iglesia cristiana no conoce la persecución. La iglesia latinoamericana. La iglesia latinoamericana. La iglesia en Afganistán, en Corea del Norte, en la India, en la China, es una iglesia perseguida y es una iglesia poderosa y es una iglesia gloriosa y es una iglesia gozosa. Mientras que esta es una iglesia llena de gente cansada y deprimida. Es una iglesia que predica, es una iglesia que confronta, es una iglesia que adora, es una iglesia que se reúne, es una iglesia que canta, es una iglesia que te identifica, es una iglesia de poder. Y nosotros todos estamos aquí pasmados, dormidos, pensando en que por qué no me felicitaron el día de mi cumpleaños. Por eso la persecución no solamente es que viene. Hermano, es que yo no soy profeta. A mí el Señor me ha mostrado que viene persecución. A mí eso no me gusta. Ay, qué chévere que vengan a perseguir. No, yo no estoy eso, que venga. Pero sé que si me toca, me toca. Y no es que es una profecía, sino que es que cuando uno entiende que la persecución que viene es lógica. Lógica. ¿Usted cree que una señora como yo, si la oye un desfile o una turba de esa gente, ¿usted qué cree que me van a hacer? Me linchan, hermano. Me linchan. Por eso es que estoy aprovechando y pidiéndole a Dios que cuando llegue ese tiempo tengamos el valor de seguir diciendo lo mismo, con la misma pasión y con la misma vehemencia. Esa es mi oración. Pero de que viene la persecución, viene. Y no viene porque es que se me apareció un ángel y me lo dijo. Viene porque aquí está escrito. Viene porque es lógico, como acabo de decirle. Pero además de eso, hermano, viene porque es necesaria. Viene porque es necesaria. Porque no todos los que están aquí son. Ni todos los que no están no son. Es necesario para que se sepa quién es cristiano. Porque cara de cristianos ponemos todos en la iglesia. Por eso es que yo no ando visitando gente, porque Dios sí visita todas las casas, hermano. Y Dios sabe todo lo que haces en tu casa. Dios conoce todo, cuanta mentira, cuanto adulterio, todo lo que tú quieras tapar es clarito para Dios. Dios te está mirando así con los ojos clavados. ¿Y tú crees que no? ¿Tú crees que tú eres el chacho? Porque tienes a todo el mundo engañado. No, hermano, no hay nada oculto que nos vaya a ser revelado. Por eso, lo más sensato que uno puede hacer es ir y confesar sus pecados y alcanzar misericordia. Eso de tener el pecado tapado, hermano, eso es, estás acumulando ira y vergüenza. Y sobre todo enfermedad. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado te declaré y tú perdonaste mi maldad. Ay, hermano. Bueno, dice, si el mundo te aborrece y de pronto te queda un poco pesadito, te queda un poco difícil, aquí hay unas cosas que debes hacer cuando el mundo te aborrezca. La primera que debes hacer cuando el mundo te aborrezca es que te acuerdes de cómo el mundo aborreció a Jesús. Que te acuerdes de Jesús. De cómo lo vituperaron, de cómo lo difamaron, de cómo lo acusaron, de cómo lo rechazaron, de cómo lo traicionaron
uno de sus propios discípulos, y cómo los otros discípulos que no lo traicionaron, pues también lo abandonaron y lo dejaron solo y salieron corriendo. Y el más importante de los discípulos hasta lo negó y maldijo. Entonces acuérdate de cómo el mundo aborreció a Jesús y de cómo lo crucificaron, cómo lo exhibieron, cómo lo humillaron, todo lo que él tuvo que pasar. Acuérdate de eso para que no te creas la víctima del siglo, porque este es el siglo de la victimización. La mujer está victimizada, los homosexuales están victimizados, los negros están victimizados. Ahora todo. Una señora morena que todas conocemos, no la voy a nombrar, ella dice que todo lo que le pasa es porque es negra. Ella viaja en helicóptero, ella hace de todo, pero dice que pobrecita que la tienen marginada porque es negra. Es la época de la victimización, pobrecita yo. Por eso, queridas mamás, cuando su hijo se ponga que pobrecito yo, tenga cuidado con eso, que eso es un espíritu del anticristo, el pobrecito yo. Cuando tú sientes que pobrecito tú, que todo el mundo te margina, que tú, no, hermano. Cuando Pedro le dijo al Señor, lo trajo para acá, porque el Señor dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea muerto. Lo jaló Pedro y le dijo, ten compasión de ti, que eso no te... ¿Qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. La autocompasión es un principio satánico. Por eso todo el mundo ahora es víctima. El muchachito que se puso las aletas dice que nadie lo quiere. Qué pobrecito él, que la gente no entiende. Que estamos llenos de prejuicios. Que por qué vamos a determinar que un ser humano cuando nace es un ser humano. Eso hay que esperar, hay que preguntarle a él. ¿Por qué vamos a determinar a las personas? La niña que se cree cebra llora porque la están marginando, porque ella quiere vivir en el zoológico con las cebras y ser feliz, pero no la dejan. Y así sucesivamente. Todo el mundo sufre. Mi pobrecito hijo, mi pobrecita hija. Espíritu del diablo es eso. Ningún pobrecito. En la Biblia nunca dicen que el ser humano es pobrecito. Dice que el ser humano es hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, creados a imagen de Dios para buenas obras. Con dignidad, con sentido. Pero no. Ahora uno se cree en cebra, otro se cree en el sexo contrario al que es. Y así sucesivamente. Acuérdate, si el mundo te aborrece, acuérdate de cómo el mundo aborreció a Jesús. Si el mundo te aborrece, alégrate. Alégrate, Jesús está diciendo, el mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo y aborrece lo que no es suyo. Si el mundo te aborrece, alégrate porque esa es la evidencia de que no eres del mundo. Esa es la evidencia de que Cristo te ha escogido para Él. En este texto solamente hay dos tipos de personas, las que están en el mundo y las que Cristo escogió. Voy a leer de nuevo. Dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, sino que yo los escogí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Solamente hay dos tipos de personas, las del mundo y las que Cristo escogió. Las del mundo y las que Cristo eligió del mundo. Por eso, si hay alguien aquí del mundo, yo quiero decirte que Cristo te ha traído aquí porque eres escogido por Él para salir del mundo. La Biblia dice que a través de la sangre y de la cruz del Señor Jesucristo, Él despojó a las potestades. Él despojó al reino de las tinieblas, te arrancó del reino de las tinieblas y te trajo al reino de su luz admirable, para que ya no te creas cebra, para que si eres mujer, te vistas como mujer, creas que eres mujer, te sientas como una mujer, y si eres hombre, actúes como hombre, pienses como hombre, sientas como hombre y te sientas pleno y te sientas feliz y te sientas satisfecho de la manera como la providencia divina, como la sabiduría divina, como la soberanía divina ha hecho en tu vida.
Y no vivas en contra de ti mismo, de tu cuerpo, de tu naturaleza, en conflicto con todo el mundo. Reconcíliate con Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Que nosotros, a los que Dios nos ha llamado, le rogamos al mundo. Y hoy le ruego al mundo de parte de Dios, a ti que me estás escuchando. Reconcíliate con Dios y sal del mundo. Reconcíliate con Dios y sal del mundo. Abandona el mundo. Porque Jesús dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando hablo del mundo, yo no estoy hablando de una camiseta. No estoy hablando de una marca de zapatos. Yo no estoy hablando de los tenis. No estoy hablando de la marca del celular. Cuando te hablo del mundo, te hablo del sistema de pensamiento que es contrario a la Escritura. Conoce a Dios. Conoce la palabra de Dios. Conoce la palabra de aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Conoce la voz de Dios. Si Él dijo eso, Él te puede decir muchísimas cosas más acerca de quién tú eres y para qué estás aquí. Pero el problema es que no valoramos nuestra mente lo suficiente como para darle buen alimento. El alimento de la palabra de Dios, que es gratuito. Aquí no cobramos nada. Bendito sea Dios. Alégrate. Alégrate porque dice Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa los persigan, los vituperen y digan cualquier cosa mala de ustedes mintiendo. Alégrense porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Alégrense porque es grande el galardón que tienen. Alégrate porque cuando el mundo te persigue tienes un galardón. Y Cristo dice en su palabra, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Bueno, si el mundo te aborrece, debes entender, dice Jesús, debes entender que tú no eres mayor que Cristo, sino su siervo. Dice en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, la de ustedes. Tú no eres mayor que Jesús. Si persiguieron a Jesús y tú eres de Jesús, te van a perseguir a ti también. Así que alégrate. Si en el colegio se burlan de ti, alégrate. Eres de Jesús. Si nadie se quiere sentar en el pupitre contigo, alégrate, eres de Jesús. Si en la universidad nadie te quiere ayudar porque eres cristiano, porque eres aleluya, porque eres ridículo, alégrate. No eres del mundo, eres de Jesús. Si el mundo te aborrece. Ahora, el problema está en que el mundo no te aborrezca. Pregúntate por un momento en esta mañana si tú sabes de qué estamos hablando. O sea, si a ti el mundo nunca te ha aborrecido, tú te llevas súper bien con todo el mundo. Bueno, yo conozco unos cristianos más raros y sospechosos que se llevan bien con todo el mundo. No tienen problema con nadie. Con nadie. Mire, hace poquito, yo siempre traté de excusar a ese cantante, o sea, como decir, bueno, pero no lo traten tan mal, que él tiene unas canciones chéveres y pues nosotros también cantamos algunas alabanzas. Pero es que cuando uno se va como resbalando, si de a poquito se va uno como rodando y llegando al límite, llegando al borde hasta que se cae. Eso es lo que le ha pasado a Jesús Adrián. Y yo decía, con razón, la música de Jesús Adrián está en todas partes, hermano, en todas partes del mundo. Y yo creo que él hasta como Marcos Witt y otros se ha ganado una cantidad de Grammys y uno dice, ¿por qué será que a ellos el mundo lo quiere tanto? Pues resulta que ahora Jesús Adrián grabó una canción, se llama El cielo aún espera. La grabó con un hombre, con un cantante del mundo
Y dice claramente en la canción, pues yo no me la aprendí de memoria, pero la canción dice que él se ha olvidado de vivir la vida por estar esperando. Que él se ha olvidado de la plenitud, que él sabe que existe una eternidad, pero que él es terrenal. Por eso de ahora en adelante él quiere ser feliz y él quiere brindar con sus amigos y disfrutar con sus amigos sin ningún límite, porque él quiere ser feliz y vivir la vida. Y me acordé de Marc Anthony, que tiene una canción igualita. Pero Marc Anthony nunca ha sido escogido por Dios para nada. Jesús Adrián sí. Y la pregunta es, ¿qué le pasó? Porque a mí el Señor me sacó del mundo. Y en el mundo donde yo tenía todo eso de vivir la vida y tomar, no sé, cuando yo tenía todo eso, era muy infeliz. Porque cuando Cristo vino a mi vida, joven que estás así entre allá y acá, porque tú crees que es aburrido ser cristiano, yo te quiero decir que estás totalmente equivocado. Lo que es aburrida es la religión que tú tienes, la religión de venir el domingo para que te vaya bien. Eso es bien aburrido, eso es bien falso, eso es bien harto. Mejor no lo hagas. Toda religión es un sistema todo así enmarañado de cosas. No, yo te estoy hablando del Señor Jesucristo. Te estoy hablando de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquel que es la luz del mundo. Aquel que es el pan que descendió del cielo. El que come de él no tendrá hambre jamás. El que bebe de su agua no tendrá sed jamás. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Así que en el mundo no hay nada, hermano. Si creen que yo nací así, no. Es que yo nací en el Evangelio. Nadie nace en el Evangelio. O sea, serio, usted nace en pecado. Usted nace en pecado. Y sus hijos son pecadores. Y órele al Señor para que se conviertan. Sino que son pecadores que vienen a la iglesia. Yo también iba a misa. Los pecadores van a la iglesia. Pero yo estoy hablando de los escogidos. Jesús no está hablando de cierta denominación. Jesús está hablando de los que Él escogió para que vivieran en su presencia, para que escucharan sus palabras, para que recibieran su espíritu. Los escogió para que fuesen limpiados, para que fueran santos y sin mancha y estuviesen delante de Él. Eso es elección. Yo no sé si tú has sentido el llamado, porque la Biblia dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos hijos de Dios. Y a los que predestinó, también llamó. Escucha bien, también llamó. Y yo sé que el Señor esta mañana te está llamando. Y no te está llamando porque se le ocurrió a tu abuela, a tu hermano, al vecino, al que sea, traerte acá. No, te está llamando porque antes de la fundación del mundo te escogió para que no fueras del mundo. Para que no fueras del mundo. ¿Qué pasa si el mundo no te aborrece? Pregúntate, ¿el mundo no te aborrece? Dice el versículo 20 del capítulo 15. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eres de los que obedecen la palabra de Dios o eres de los que persiguen a los que predican la palabra de Dios? Y hay muchas formas de perseguir al predicador, no necesariamente afuera. Yo he sido perseguida aquí dentro. Cuando se reúnen, pasé un listado de todos los defectos que evidentemente tengo y a orar por mí. Todo eso es una forma de persecución. La persecución no siempre es de afuera.
La persecución más poderosa es la de adentro, la de los murmuradores, la de los que difaman. ¿Usted cree que los que perseguían a Jesús estaban por allá lejos? Los que perseguían a Jesús eran los fariseos. ¿Usted cree que los que perseguían a Jesús eran los romanos? No. Los que perseguían a Jesús eran los más religiosos, los que se creían santos, se le pegaban al lado para cuestionar todo lo que hacía. Comió y no se lavó las manos. En el Talmud dice que eso contamina el alma. Es día de reposo y sanó al paralítico de los 38 años en la camilla. Ese hombre no es de Dios. Si fuera de Dios, hubiera escogido otro día para sanar al paralítico. Esos son los que persiguieron a Jesús. Por eso yo no los ubico tan lejos, hermano, yo los ubico más cerquita. Fariseo que se respete está cerquita del Hijo de Dios. Está cerquita del ministro de Dios para ver de qué manera logra neutralizar la voz de Dios. ¿De qué manera decir? No, pero es que eso no es así. Esa señora es muy exagerada. Claro, si tú no tienes la Biblia en la mano para darte cuenta que lo que estoy diciendo está escrito y tú llegas a creer que yo me estoy inventando esto, claro, estás listo. Yo no podría hablar así, jamás. Muy grande me quedaría esto. Ni siquiera mi mente puede concebir lo que estoy diciendo. Pero escrito está para que tú vayas, abras tu Biblia y digas, ¿qué está escrito acá? Así, Señor. Tienes que definirte. Tienes que definirte. O eres del mundo o eres de Cristo. O eres un perseguidor o eres perseguido. Porque también dice que así como nos van a perseguir, también nos van a escuchar. Y la mayoría de ustedes ha escuchado. La mayoría de ustedes ha oído y la mayoría de ustedes ha obedecido. ¿Y qué significa eso? Que cada uno de ustedes tiene que salir fuera y proclamar la palabra. Porque también los van a oír y también los van a perseguir. Escucha, es necesario que prediques este evangelio a tu familia, para que tú sepas en tu familia quién es del mundo y quién es de Cristo. Pero el precio será que te van a aborrecer o te van a obedecer. Así como a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. Así como a mí me han obedecido, a ustedes también los van a obedecer cuando prediquen mi palabra. Entonces, ¿en qué bando quieres moverte, hermano? El mundo será destruido. Nosotros tenemos promesas grandes y gloriosas de Dios, de vida eterna, de galardón. Nosotros tenemos la paz que nadie puede conseguir en esta tierra ahora mismo. Cristo es el príncipe de la paz. No puedes comprarla con ningún dinero. No puedes comprarla de ninguna forma. La paz se va a acabar porque el mundo le da la espalda a Dios y la paz es el legado de Dios, le pertenece a Dios. Si tú no estás en paz con Dios, tú no tienes paz. Y el mundo no tiene paz y no hay paz para los impíos, dice la palabra de Dios. Vivir sin paz es terminar en un hospital psiquiátrico. A lo mejor tú ni sabes cuántas personas que tú conoces se quieren suicidar porque la paz se fue. El mundo fue entregado a una mente reprobada, a la concupiscencia de los corazones y a pasiones desordenadas. Y eso es todo lo que hay. Y el mundo camina rápidamente, más rápido que antes, más rápido que de costumbre, camina a su autodestrucción. Pero nosotros, dice la Biblia, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia. Nosotros esperamos que el sol de justicia amanezca. Nosotros esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos.